Entonces, vamos a seguir, esta es la segunda y última parte de lo que tiene que ver con lo que es imágenes, el estudio de la anatomía mediante lo que son distintas técnicas de imagen. Y acá vamos a hablar de la ecografía y de la resonancia magnética. De la ecografía vamos a hablar medio por arriba porque no, o sea, se pide muchísimo, pero en general no tenemos los médicos, las médicas como mucho manejo. Deberíamos tener un poco más de lo que es la interpretación ecográfica. Entonces siempre recurrimos a el informe del especialista. Por eso, por lo menos tenemos que manejar algunos conceptos para saber interpretar el informe que recibimos del estudio solicitado. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en eso, no tanto en identificar estructuras y demás, sino más que nada en lo que es la técnica y cuáles son sus características. Entonces tenemos que, la ecografía primero es una técnica imagenológica que se basa en la detección de ecos, o sea, se emiten sonidos, ultrasonidos, y cuando chocan contra una estructura, ese sonido vuelve. El sonido es la vibración del aire. ¿Ah? Entonces, son las moléculas del aire, las partículas del aire que vibran, ¿ah? Y generan un sonido, o sea, generan movimiento. Eh, Eso al chocar vuelve. Y ese eco, y ese sonido que vuelve, se llama eco. ¿Ah? Eso que vuelve, vuelve a distintas, digamos, cantidades, en función de contra qué chocó y qué tanto se absorbió de esa vibración y qué tanto no. Y eso nos da diferentes ecogenicidades, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Tá? Pero el concepto grande, o los conceptos grandes, vienen como por ahí primero. Entonces, se detectan ecos que son producidos por los tejidos frente a una onda de ultrasonido, que es como lo que te venía diciendo recién. ¿Ah? Entonces, la producción de los ultrasonidos se basan en, acá tenemos distintos mangos, ¿tá? Que son piezoeléctricos, ¿tá? Estos se usan en función de qué estructura es la que yo quiero valorar. ¿Ah? Entonces, esta producción se basa en el efecto de los piezoeléctricos que aprovechan las propiedades de ciertos cuarzos para emitir electricidad para que van a ser deformados y viceversa. ¿Tá? Mediante esto, estos son los ecotransductores. Así, coloquialmente no, pero en el lenguaje diario se le llama el transductor. ¿Tá? Y no nos complicamos mucho con el tema de los cuarzos y demás. Entonces, con el transductor, nosotros, en función de qué parénquima, de qué ventana queremos, se le llama ventana, por ejemplo, si queremos una subsifoidea o infrahepática o lo que sea, en función de eso es lo que nosotros eh, el que vamos a utilizar, qué tan profundo queremos llegar, si queremos llegar a zonas de declives para ver si hay sangrado, si queremos valorar la vesícula biliar, si queremos valorar el parénquima renal, si queremos ver un taponamiento cardíaco, es el transductor que vamos a utilizar. Para eso también se usa un gel especial que estimula o ayuda a lo que es la transducción. ¿Tá? Después, acá tenemos una vesícula biliar no normal, ¿tá? No tiene contenido, el aire, o sea, no, acá tiene, digamos, esta estructura del aire es anecogénico, ¿tá? No es aire, digo, es líquido. Después tenemos hiperecogénico, se ve así, más, anecogénico es porque no, es negro, no absorbe nada. ¿Ah? O no rebota nada, mejor dicho. Cuando se ve blanco, si estos pueden ser cristales de calcio o pueden ser de colesterol, que son los tipos de cálculos que hay en la litiasis biliar. Básicamente, lo importante es que cuando lo ves blanco, esto es hiperecogénico. Y mientras que si nosotros, esto es líquido, ¿ah? Perdón, me dije aire ahí porque me quedé pensando en los pulmones. Esto es líquido. Cuando vemos esto, ¿tá? Hipoecogénico, ¿tá? Esto es una estructura parenquimatosa, sólida. Me enteré que el hígado se va a ver así. ¿Tá? Entonces, todo lo que sea, no sé, hueso, que tenga calcio, las piedras en los riñones o en la vesícula, se van a ver así, hiperecogénicas.
Esto nos habla de que son estructuras densas. Cuando se ve así, negrito, ¿tá? Es porque es anecogénico, ¿tá? No produce eco. Y esto es hipoecogénico, entonces produce poco eco. ¿Tá? ¿Ahí se entendió? Porque capaz que te mareé un poquito al principio. Estaba colgado pensando en la TAC. Viste que la tomografía sí, el aire se ve negro. No estaba con eso y se me chispoteó. Entonces, luego viene la resonancia magnética, que todos los estudios por imágenes es de los más complejos, ¿está? Entonces vamos a ver esos cuatro pilares básicos, ¿tá? Y bueno, de a poquito. Tampoco vamos a meternos muy en profundidad de esto, porque en realidad es medio que inabarcable en una clase y excede los propósitos de lo que se pretende, ¿tá? Entonces, primero que nada, es un método para la obtención de imágenes médicas, es el mejor método para la obtención de imágenes médicas, está actualmente. Nos da una resolución increíble, y bueno, solo que, como vamos a ver más adelante, es bastante caro, es bastante más inocuo que lo que es algo que no dije de la ecografía, es que es inocua, no le genera ningún daño o ningún aumento del riesgo a los pacientes, ya que lo que se transmite es sonido, no como en la tomografía o en la radiografía, donde nosotros irradiamos a la persona, ¿tá? Sino lo que se transmiten son vibraciones, y acá lo que se hace correr es un campo electromagnético. Entonces no son radiaciones ionizantes, por lo que es menos, digamos, iatrogénico, si se quiere. Entonces, no se basa en las propiedades magnéticas de los núcleos de ciertos elementos, tal como el hidrógeno. Y ahora vamos a ver. Acá tenemos un cuadro donde compara las ventajas y las desventajas de la resonancia. Entre las ventajas, como te decía, es que no es invasivo y es inocuo, no genera daño. Es multiplanar. La resolución de contraste es mucho mejor que la de la tomografía, la resolución espacial también nos da una mejor información morfológica y funcional, tiene menores efectos biológicos y es muchísimo mejor para los estudios vasculares sin medios de contraste, mientras que sus inconvenientes es el precio de los equipos, que son millones de dólares, los tiempos largos de adquisición de las imágenes, la persona tiene que estar 20, 30 o más minutos en el resonador, inmóvil, es un lugar pequeño, si tenés claustrofobia, como dice acá abajo, se complica. El ruido acústico también, que en general se le da a la persona auriculares específicos o se le pone música para que no se... O en los niños o personas con trastorno del espectro autista, lo que se hace es bajo sedación a la resonancia para evitar que se lastimen, porque se asustan, se van a querer levantar, se van a pegar contra el resonador y ahí tenemos un problema. Y te expone a un campo magnético intenso, por lo cual no podés tener ninguna estructura de metal, ninguna estructura magnética, porque, o sea, es mucho más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Las bases físicas es que lo que hace, o se deben a las propiedades magnéticas del núcleo de hidrogenión, y lo que hace del hidrógeno, no, del hidrógeno, porque acá no está como bien hidrógeno, del hidrógeno. Lo que hace es someterlas a un campo magnético, a este núcleo de hidrógeno. Entonces, nosotros tenemos que sin el campo magnético agregado, o sea, con el campo magnético solo de la Tierra, tenemos un polo positivo, un polo negativo, tenemos los tres ejes, y la magnetización es igual a cero, es como que estos tres ejes se, digamos, anulan entre sí, y bueno, y las moléculas quedan estables, tienen cierta estabilidad, y se alinean en diferentes sentidos y están ahí bien. En presencia del campo magnético producido por el resonador, lo que se genera es una alineación por magnetización sobre el eje Z, en este cuadro de tres ejes cartesianos que nos habla de profundidad, ancho y largo, no, largo y altura, si se quiere. Lo que hace es, se magnetiza, y esto hace que
estos hidrógenos, estos núcleos de los hidrógenos em, se dirijan o se pongan en paralelo a este eje. Y esto es lo que nos va a generar esta, digamos, los, el cambio conformacional en el espacio es lo que nos va a dar la imagen. Entonces, para obtener información de los hidrógenos es necesario excitarlos, que es mediante el pulso electromagnético, mediante esta magnetización que hace que se alineen. Y se excitan mediante el pulso de radiofrecuencia. Al finalizar el pulso de radiofrecuencia, los hidrógenos vuelven a su posición de equilibrio, que es en relajación. Y al estar en su estado de excitación, emiten una señal, la cual es interpretada como una imagen. Y acá tenemos las frecuencias convencionales que vemos de las resonancias magnéticas. Es RNM, resonancia nuclear magnética. ¿Por qué? Porque se estimula el núcleo de los hidrógenos. Acá tenemos en el primer tiempo, y una forma de darnos cuenta es que la sustancia blanca, que en el encéfalo, en el cerebro, se encuentra en lo que es la médula, se ve más clara, y la sustancia gris, que en el cerebro está en la corteza, se ve más oscura. Mientras que en el segundo tiempo, cuando está potenciada en T2, vemos la sustancia blanca bien oscura y la sustancia gris más clara. Esa es una gran diferencia que tiene. Entonces, acá este método Fleire es un acrónimo y nos muestra cómo vemos la sustancia blanca se ve más clara. Entonces, esto, si vemos acá, es más parecida a la 1 que a la 2. Entonces, está está potenciada en T1. Mientras que acá tenemos como esta está potenciada en T1 y esta está potenciada en T2. Y acá vemos esta potenciada en T2 y esta es una tomografía computada. Acá vemos la diferencia en lo que es la resolución entre las dos. Como claramente se pueden valorar muchísimo mejor las estructuras. Acá en esta imagen nos muestra la altura del corte. Vemos entonces que agarra una parte del cuerpo calloso, los ventrículos laterales, se hace por sobre la órbita, bien por sobre la órbita. Entonces llegamos a ver el lóbulo frontal, parietal y occipital. Y algo de tercer ventrículo y algo de ventrículos laterales. Acá vemos, por ejemplo, en el potencial ante 1, donde vemos la médula espinal, donde se ve oscura, y acá potenciada en el T2, donde la médula espinal, o sea, la parte de afuera es de sustancia blanca, que se va a ver blanca. Entonces, cuando está potenciada en T2, lo blanco se ve blanco, y en T1 lo blanco se ve negro. Acá vemos distintas estructuras. Este es el complejo articular del hombro, acá vemos a nivel abdominal, acá vemos, esto es una rodilla, donde vemos el fémur, y acá vemos la tibia, y acá se ve la rótula, la grasita acá, el panículo adiposo, y estos son los músculos. O sea, acá podés llegar incluso a ver los fascículos de las fibras musculares, para que te hagas una idea de lo claro que se ve. Acá está el húmero en la articulación glenohumeral, para la buena resolución que tiene, para dar la buena resolución que tiene. Acá se ve cómo esta misma imagen tenían una tumoración a nivel del complejo articular del hombro. Acá se vio que era un parénquima compatible con lo que es el tejido adiposo. Se le puso un contraste específico para el tejido adiposo que lo hacía hipocaptante, y se vio que se tenía. Por lo tanto, se hizo el diagnóstico de lipoma, la típica bolita de grasa, que pueden llegar a ser significativos. Esto es muy grande. Esto, o sea, básicamente es, no sé, pero de este diámetro de acá a acá deben ser unos 10 centímetros mínimo, 10 por 5, así a ojo, le calculo. Y una de las cosas que tiene de bueno es que nosotros podemos tener secuencias especiales. Entre ellas tenemos la espectrometría. La espectrometría es que, por ejemplo, acá tenemos una condensación que es diferente al resto del parénquima encefálico, del parénquima cerebral en este caso. Entonces tenemos que ver de qué se trata esta lesión ocupante de espacio.
Y la espectrometría nos habla de qué tipo de metabolito es el que conforma a esta masa. Esta masa es un tumor, y ese tumor vamos a identificarlo en función de qué metabolitos son los que lo forman. Que eso es una gran ventaja por sobre todos los otros métodos de imagen. También tenemos la difusión y la perfusión, en donde podemos ver acá cómo una CBE, que empieza con un medio de contraste que en la tomografía nos llevaría muchísimo tiempo, o que condense, incluso puede llegar a demorar 48 horas que consolide la imagen, tomográfica en el análisis químico. Acá se puede obtener en pocos minutos. Claramente esos minutos también van a estar a expensas del tiempo que lleva la técnica en sí misma, pero le ponemos medios de contraste y la podemos incluso después darle distintos colores para valorar distintas estructuras. Y acá tenemos la resonancia funcional, que no está disponible en nuestro país, es bastante más nueva, que lo que hace esto, lo que permite esto, es que se vea qué zonas del cerebro se activan en función de de lo que son los movimientos o las acciones que tiene el individuo. Entonces, en función de eso podemos estudiar lo que es las áreas de la corteza que controlan las funciones vitales y las funciones básicas. ¿No? Y acá tenemos las tractografías, que es un método más complejo, ¿no? Incluso, pero que también es parte de la resonancia nuclear magnética, en la cual podemos ver los haces de fibras nerviosas. Esto es uno de los modelos más nuevos que hay, es muy... si te gusta esto, para mí es impresionante, está de más. Entonces, por ejemplo, si hay que extirpar una lesión ocupante de espacio, un tumor o lo que sea, un primario encefálico, acá lo que se ve es el cuerpo calloso, acá están los ganglios de la base, por acá va a darse la decusación de la vía piramidal. El neurocirujano, la neurocirujana que vaya a operar, intervenir a esta persona, sabe qué estructuras puede lesionar, digamos, y a cuáles va a lesionar, sí, sin ninguna duda, y cuáles van a ser las consecuencias de la intervención y transmitírselas al paciente o a la paciente en cuestión, y que esa persona tome la decisión de forma autónoma y realmente informada, lo cual es muy importante. Entonces, para hacer una ensuma en lo que es la radiografía y la tomografía, erradicamos la A, porque no es tomografía axial computada, sino sabemos ahora que es un modelo helicoidal, hablamos de densidad, entonces hablamos de radio denso, ¿no? O radio lúcido. En la ecografía hablamos de ecogenicidad, ¿tá? Anecogénico, hiperecogénico, hipoecogénico. En la resonancia magnética, le falta la N acá de nuclear, hablamos de intensidad de la señal. Y en imágenes estamos completas. Bueno, los videos van a quedar en el canal, en la playlist, no de genética, pero si querés repasar genética podés también. Nunca está de más repasar, sino que en la de anatomía, que es precisamente para anatomía. Y mañana seguimos con neuro. Dame un segundo, termino de grabar. Recording stop.